Tema: garantías sociales. Los orígenes del derecho fueron por causas sociológicas profundas, antecedentes lejanos, pero más que nada obedece a un conjunto de circunstancias propias de su tiempo y que se constituyeron con la aportación de varias corrientes creadoras. La revolución industrial y la implementación del sistema económico liberal que dieron origen a la clase trabajadora constituyeron la sustancia del derecho, de este derecho social, y tales hechos no pasaron desapercibidos para grandes pensadores que expresaron nuevas ideas para aliviar las desigualdades sociales y proteger a los económicamente débiles. Los antecedentes del derecho social se remontan entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las críticas al capitalismo se agudizan y los derechos sociales experimentaron un renovado impulso político e inclusión legal. Enérgicas experiencias reformistas inspiran el surgimiento de estados sociales liberales, reformistas. En el mundo anglosajón, lo que viene siendo Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia, sientan las bases de un modelo universalista y socialdemócrata en los países escandinavos, como lo son Noruega, Dinamarca y Suecia. En el viejo imperio ruso y en México, por su parte, tienen lugar ensayos revolucionarios de alcance diverso. En este último caso, las constituciones revolucionarias recogen un generoso alcance de los derechos laborales, todo ello con alcance limitado, deformado o simplemente cancelado por una realidad política. Los orígenes del derecho social fueron por causas sociológicas profundas, antecedentes lejanos, pero más que nada obedece a un conjunto de circunstancias propias de su tiempo y que se construyeron con la aportación de varias corrientes creadoras. Así, los acontecimientos de la revolución industrial y la implantación del sistema económico liberal que dieron origen a la clase trabajadora constituyeron la sustancia del derecho social, y tales hechos no pasaron desapercibidos para grandes pensadores que expresaron nuevas ideas para aliviar las desigualdades sociales y proteger a los económicamente débiles. La sociedad organizada en una forma superior, que es el Estado, busca que todos sus miembros se les brinde la oportunidad de desenvolverse íntegramente. El nacimiento del derecho social fue en el momento mismo en que aparecieron los primeros grupos sociales, pero su examen y su estudio comenzaron a realizarse recientemente de una manera analítica y crítica. Las cuestiones que el mismo estudia ya existían independientemente de que se les analizara esquemáticamente por la ciencia del derecho social, que en su establecimiento no llega al centenario. El derecho social no crea los problemas, sino que los estudia y explica científicamente y resume algunas teorías con respecto a su origen que expresan los maestros Trueba, Urbina, de la Cueva, y tienen su fuente y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sociedad se sirve del Estado para la satisfacción de sus necesidades, y cuando la sociedad ha impuesto al Estado la obligación de servirle, es cuando ha logrado elevar sus derechos al marco legislativo, surgiendo entonces este derecho social. El derecho social ha sido, desde su nacimiento, el gran equilibrador de las desigualdades sociales y por ello el instrumento de la estabilidad política de que se han valido los gobiernos para mantenerse en el poder, en la medida en que los sectores de la sociedad que caen bajo sus disposiciones vean disminuidos formal y materialmente las garantías que se les otorgan y que obtuvieron mediante la lucha. Existirá riesgo de verse obligado a continuar la misma, pero adoptando medidas que transgredan el orden establecido, toda vez que éste los oprima, les cuarte la posibilidad de desarrollo. El derecho social arranca de las disposiciones o reglas compiladas en las famosas leyes de Indias a los aborígenes. La originaria protección de los derechos de los mexicanos, del ciudadano y del jornalero se encuentran en las proclamas libertarias del padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y en el mensaje de José María Morelos y Pavón, que reclamaban el aumento del jornal y vida humana para los jornaleros.
principios que escribieron en el Supremo Código de la Insurgencia, la Constitución de Apatzingán de 1814, aun cuando no tuvo efectos prácticos. Fue en México, mucho antes que en otra parte del mundo, donde se habla con sentido autónomo del derecho social. Cuando Ignacio Ramírez, el nigromante, alza su voz en defensa de los débiles, mujeres, niños, huérfanos en el Congreso Constituyente de 1856-57, haciendo un reclamo a la Comisión fuerte y certero, adelantándose a sus tiempos. Sin embargo, las ideas sociales que se tuvieron en la legislación de Indias, las proclamas de Hidalgo, Morelos, así como las más precisas de Nigromante, no llegaron a cristalizar en las leyes al finalizar el siglo XIX, pese a las inquietudes y manifestaciones socialistas. Fue hasta 1917 cuando el derecho social se convirtió en norma jurídica fundamental en la Constitución formulada en el Congreso Constituyente de 1916-1917, instalado en la ciudad de Querétaro. En esta Constitución, producto de la Revolución Social Mexicana, se crearon por primera vez en el universo derechos sociales para campesinos y trabajadores en los artículos 3, 27 y 123, naciendo así el derecho social positivo, el cual fue incorporado en el Tratado de Versalles de 1919 y en las constituciones de diversos estados de casi todos los continentes. Por consiguiente, el origen del derecho social universal se encuentra en México, en nuestra Constitución de 1917. En 1919 se establece la constitucionalización y la internacionalización del derecho social. En el Tratado de Versalles nace la Sociedad de Naciones, la cual da origen a la Organización Internacional del Trabajo, además de la Constitución de Weimar de Alemania, que junto a la Constitución de México, sancionada 2 años antes, dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores. Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un hacer por parte del Estado. En cambio, las garantías individuales representan primordialmente una abstención por parte del propio Estado. Asimismo, las garantías sociales serían aquellas que protegen al hombre en tanto integrante de un grupo social. Estas son disposiciones constitucionales que establecen y regulan derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en su conjunto, conforme a los criterios de justicia y bienestar colectivos. Es por esto que vamos a dar un repaso a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justamente nuestra Constitución es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, en la cual el ciudadano primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la nación, con esta fecha se ha servido a dirigirme el siguiente decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura de conformidad con lo prevenido en su artículo 4, de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la Honorable Veracruz, adicionado al Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la del 5 de febrero de 1857. ¿Quién realiza el Plan de Guadalupe? Venustiano Carranza, no se nos olvide. Justamente, nuestra Constitución, el título primero, tuvo una reforma, la cual anteriormente era de las garantías individuales, para pasar a la reforma del 6 y 10 de junio del 2011 a que se titule
de los derechos humanos y sus garantías, un amplio aspecto conforme a la reforma en materia de derechos humanos. Recordando, el 1917 de las garantías individuales, desde el 17 hasta el 2011 se transforma este título primero para ampliarlo y dar la protección más amplia al individuo acerca de los derechos humanos y sus garantías. Es por esto que en el artículo primero se señala: en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales del que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Este párrafo tiene liga con el artículo 29 de la Constitución, que prevé la suspensión de garantías. Siguiente párrafo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este párrafo en el artículo primero es el principio pro persona o pro homine, según la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Siguiendo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios. ¿Qué principios? Los de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Esto en dónde? En el artículo 102, inciso B, que narra justamente y prevé al órgano constitucional autónomo, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el artículo 2 es el fundamento de los derechos indígenas o pueblos originarios. Justamente el artículo 2, párrafo cuarto, señala: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, o sea, regidos bajo sus usos y costumbres. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. El artículo tercero, uno de los que nace de los derechos sociales, ¿qué es lo que prevé? Pues la educación. Por esto, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, siendo la educación una facultad concurrente, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior será obligatoria. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo, mientras que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Este artículo se vio reformado en el 2019 por el presidente López Obrador para ampliar más el espectro de a quién va a llegar la educación. Con esto termino para seguir el estudio la siguiente semana. Muchas gracias.